Lucas capítulo 5 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. Gloria a Dios. ¿Verdad que? Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanas. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Lucas 5, versículo 1 al 11. Vamos a leer, hermanas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Hermana, si me equivoco un poquito, ahí me corrige, hermana, Y si no alcanzo a leer también de repente me pasa un poco. Dice: y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, gracias, mi hermana. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Aleluya, con mucha dificultad. Ando peleando, ¿verdad? Pero no estamos leyendo. Gloria a Dios. Vamos a una oración, hermanas. Gloria a Dios. Señor amado, aleluya, límpiame todo mal para tu gloria, Señor amado, aleluya, Señor amado, en nombre de Jesús, Señor. Padre eterno, Señor amado, también, Dios mío, permite, Señor, con toda libertad, Señor amado, aleluya, Señor amado, tu bendición fluye en nuestras vidas, Señor, para tu gloria, Señor bendito. Señor, gracias por tu bendición, Señor amado, te agradezco, Señor amado, por tu misericordia. Gracias, Señor amado, porque nos permite, Señor amado, estar aquí nuevamente para tu gloria. Me gozo, Señor amado, aleluya, Señor, por tus bendiciones, Señor. Gracias porque nos permites estar aquí nuevamente, Señor. Señor amado, llénanos de ti, Señor amado, de tu bendición, de tu misericordia. Háblanos en tu palabra, obra en nuestro corazón, en nuestra mente. Llénanos de ti, Señor amado, bendícenos, Señor amado. Obra, Señor amado, aleluya, conforme, Señor, a tus propósitos, Señor amado, tu corazón, Padre eterno, en nombre de Jesucristo, en nuestras vidas, para tu gloria. Llénanos de ti, Señor amado, que te entendamos, Señor amado, y hagamos lo que nos manda, Señor, con tu amor y con tu paz, Señor amado, en nombre de Jesús, para tu gloria, Señor, y límpianos de todo mal, en nombre de Jesús, Señor amado, para tu gloria, Señor amado, te lo pido en nombre de Jesucristo, aleluya, sobre tu pueblo sea tu bendición, aleluya, según esperamos en ti, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Gloria a Dios. ¿Se puede sentar, hermanas? Bendito sea el Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. En esta porción de la Biblia, el Señor Jesucristo, hermanas, está predicando la palabra de Dios. El Señor Jesús, uno lo ve cuando empieza el Señor su ministerio y se la llevaba siempre predicando y predicando la palabra de Dios. El Señor, dice la palabra de Dios, en ocasiones iba a partes y
Y andaba el Señor en las sinagogas, predicando la palabra de Dios. Andaba el Señor en el templo, predicando la palabra de Dios. Andaba el Señor en la calle, predicando la palabra de Dios. Andaba el Señor en los cerros, predicando la palabra de Dios. En diferentes partes la Biblia enseña que Jesús andaba siempre predicando la palabra de Dios. En una oportunidad la palabra de Dios enseña que Jesús va a Galilea y dice que en todas las sinagogas de la región predicó la palabra de Dios. Fíjense, es como Jesucristo que diga, llega a Tijuana y voy a predicar en todas las iglesias cristianas que están en Tijuana. Fíjense que se agarra predicando. Que el Señor nomás se le agarra predicando la palabra del Señor. Gloria a Dios. Amén. El Señor siempre estaba dando la palabra de Dios para que la gente recibiera la salvación, porque Él tenía compasión, porque Él sentía, hermanas, sentía tristeza de ver sufrir a las personas, porque Él sabía, hermanas, que las personas estaban sin salvación y iban a ir a una condenación si no se acercaban a Él. Entonces Jesucristo, por amor, por compasión, Él les enseñaba la palabra a las personas. Y el Señor así llevaba su palabra. Y aquí, en esta ocasión, el Señor está llevando la palabra también. Dice la palabra de Dios, aconteció, dice, que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre Él para oír la palabra de Dios. Fíjense, Jesucristo estaba aquí cerca del lago, y la gente, hermanos, él estaba ahí, por así decir, la playa, y la gente, cuando Él empezó a dar la palabra de Dios, la gente se empezó a agolpar, empezó la gente a juntarse. La Biblia enseña, no sé si usted se ha fijado, yo creo que sí, en los evangelios uno lee la palabra del Señor, y cuando Jesucristo llegaba a una parte, Jesucristo llegaba y la gente se enteraba, alguien, Jesús vino, y mandaban llamar a la gente, y llegaba bien, mucha gente llegaba, y Jesús iba a otra parte, y dice la Biblia que la gente mucha gente se iba a otra parte para buscar a Jesús, iba a buscar, mucha gente iba atrás de Jesús, y Jesús llegaba a otra parte y llegaba la gente ahí también a buscar a Jesucristo, y Jesús llegaba a una parte y llegaba la gente con enfermos para que Jesús los sanara, y Jesús siempre, hermanos, donde Él iba, la gente se juntaba, mucha gente para escuchar la palabra de Dios, porque con Jesucristo, hermanas, con Jesucristo siempre había y siempre hay solución para los problemas que estamos pasando. Iban personas, dice la palabra de Dios, que no podían caminar y salían caminando. Iba gente que estaba ciega y salía mirando. Iban personas que eran sordas y salían oyendo. Iban personas con demonios y salían sin demonios. Habían personas, hermanas, que estaban muertas y por Jesucristo salían resucitadas. Por Jesucristo, hermanas, todos los problemas se solucionaban. Entonces, hermanas, y Él enseñaba la palabra de Dios con rectitud como es, sin inventar cosas, lo que realmente es la voluntad del Padre, lo que realmente Dios, lo que realmente es el camino de Dios, sinceramente, lo que realmente es estar con Dios, lo que realmente Dios demanda para que la persona pueda llegar al cielo. Entonces, la gente, hermanas, siempre miraban como una solución a Jesucristo. En ocasiones, la palabra de Dios muestra que Jesucristo caminaba y los enfermos le gritaban, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. ¿Verdad? Entonces decían así, le gritaban a Jesús, iba a otra parte, le hablaban a Jesús, y todos siempre andaban buscando a Jesús, porque Jesús sabían que había la solución. Entonces nosotros, que ya sabemos todo eso, hay que buscarlo más fuerte, hermanas, hay que buscarlo más fuerte al Señor, porque sabiendo que en el Señor está la solución, tenemos que buscarlo más fuerte nosotros, porque así, hermanos, vamos a recibir la victoria de lo que estamos buscando. Amén. Y vamos a recibir aún más de lo que ni sabemos que vamos a recibir. Vamos a recibir aún más cosas, hermanas, ni de lo que sabemos, hermanas, ni de lo que pensamos, ni de lo que deseamos, ni de lo que pedimos. Cosas más grandes el Señor nos va a dar. Amén. Bendito sea el Señor, porque usted desea un bien, Dios desea un bien más grande para usted todavía. Y el Señor nos va a ayudar a su bendición. Tenemos que buscar a Jesucristo, hermanas. Y la gente por eso se agolpaba a buscar a Jesús, porque Jesús estaba la solución. Dice la palabra de Dios que Él llegó ahí. Y él ahí estaba a la orilla del lago predicando la palabra de Dios. Y la gente se empezó a agolpar porque era Jesucristo. Porque era Jesús, se empezó a agolpar. Porque Jesús tenía poder para hacer las cosas. Dice la palabra de Dios que la gente se sorprendía porque Él enseñaba la palabra con autoridad, no como los escribas. Dice la palabra de Dios. Porque Él hablaba con poder la palabra de Dios y con autoridad. Y la gente iba, los escribas hablaban, nadie les hacía caso porque no tenían poder de Dios ni nada. Pero Jesucristo iba y la gente recibía la ayuda del Señor. Iba la gente y recibía la ayuda del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesús, hermanas, en el Señor Jesús está nuestro socorro. Y en el Señor está el poder para poder Amén. Nosotros, hermanas, recibir lo que estamos ocupando. Bendito sea el Señor en cualquier cosa de nuestras vidas.
Dice la palabra de Dios, versículo 2 dice, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, dice, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Dice, entrando, versículo 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó, dice, que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Fíjese, tanta gente que iba a buscar la bendición de Jesús, hermanas, como ahorita estamos buscando la bendición del Señor. Amén. De que la gente, hermanas, se juntó tanta gente, hermanos, ahí en el lago, que Jesucristo, para poder darles la palabra, Él tuvo que alejarse de ahí. Se te pidió, dice que había 2 barcas ahí, de unos pescadores, y uno de ellos era Pedro, y le dijo que si por favor, que si se metía un poco al mar, y desde ahí él enseñara a la gente, porque ya era tanta gente que hasta tuvo que alejarse para poder de ahí enseñarle a todos a la palabra de Dios. ¿Verdad? Bendito sea el Señor. Amén. Pero fíjense, hermanas amadas, que está dando la palabra del Señor aquí, está dando su palabra, perdón, Jesucristo está dando la palabra de Dios. Pero cuando Él está dando la palabra de Dios, el Señor está bendiciendo a las personas, ¿verdad? El Señor está bendiciendo a las personas, pero ¿quién está ayudando ahí humanamente para que se haga la obra de Dios? Hay quien usted ve que está como un hombre haciendo algo para que la obra de Dios se pueda hacer. El que está haciendo ahí algo, hermanos, hermana. Pedro está haciendo algo, porque Pedro le está prestando su barca para que suba Jesucristo y alejarse y desde más lejos dar la palabra de Dios. Él está ayudando, y usted, hermana, si usted, un ejemplo, usted viene y acomoda nomás el gel, usted es la que acomoda la bocina, usted es la que limpia las sillas, usted es la que las acomoda, Dios le va a bendecir a uno, porque Dios bendice al que trabaja para la obra de Dios. Mira, hermana, si uno quiere que Dios nos bendiga, uno tiene que trabajar para la obra de Dios en lo que uno pueda, ¿verdad? No, a veces no se puede, a veces tal vez en otras cosas, pero en lo que podamos hacer para Dios, hay que hacerlo para el Señor. Hasta estos videos que cuando usted los publica, se los publica a personas, tal vez usted dice, yo no le hablo a nadie de Dios, y Dios nos demanda que hablemos a la gente de Dios, pues usted, si no puede usted hablar a nadie de Dios porque está nomás en su casa a compartir los videos, a alguien le está dando la palabra de Dios, y ya que estaba cumpliéndole, estaba usted está teniendo esa victoria, obedeciendo a Jesucristo de compartir el evangelio a través de un video, pero lo está haciendo lo que tiene que hacer. Pero eso que usted hace, Dios le va a pagar a usted con bendición. Dios sabe sus necesidades, Dios sabe lo que usted necesita, y Dios le va a dar bendición a usted lo que usted necesita, porque si usted hace algo para la obra de Dios, Dios le va a dar mucho más y más del doble de lo que usted haga para el Señor. Dios nos bendice, hermanas, mucho más de lo que nosotros hagamos para el Señor. Yo me acuerdo, hermanas, mejor no quiero contar esto, cuando empezamos en el camino de Dios, cuando íbamos a hacer cosas de hermano, y yo me acuerdo, entonces el Señor nos dejaba en un desastre a nosotros, ¿verdad? Y ya lo voy a comentar, es que no quería decirlo porque para no decir como que, lo que hacíamos, pero era para el Señor. Me acuerdo que rentábamos un local, lo rentaba el pastor que teníamos nosotros, y ese local cuando íbamos ahí a predicar, todos los domingos que iba a predicar el pastor, íbamos mi cuñado y yo a limpiar, y después otros hermanos se sumaron. De repente sumaban los hermanos, a veces iban, a veces no, creo que sí variaba, pero los que siempre estábamos firmes era él y yo, para la gloria de Dios. Íbamos, hermanas, el local lo rentaban como si se fuera a hacer un evento normal, pero ya con el local uno lo agarra, está limpiecito el local, está bonito, limpiecito, mapeadito, limpio, ¿no? A nosotros nos lo dejaban todo lleno de cerveza porque hacían fiestas y todo. El piso se quedaba así como una capa gruesa de pura cerveza, pegostioso. Las mesas embarradas de pastel, las sillas como de fiestas que tenían, ni las acomodaban, ni quitaban las mesas, cosas a veces colgadas, creo que hasta globos. Nos ponían un montón de cosas, los baños tapados, como mucho desecho ahí, los baños tapados, destapando baños. Y teníamos que limpiar, se destapaban baños, se hacían muchas cosas, todo se hacía y aparte acomodar todas las sillas para el Señor, limpiarlas y todo, para que quedara listo. Olía toda cerveza y todo, a veces tenían hasta cerveza, no, así que tenían que llevarse los de la fiesta anterior, y nosotros lo rentamos otro día, al siguiente día, para predicar la palabra de Dios, porque no teníamos un local para la iglesia, y se rentaba cada semana para predicar la palabra de Dios. Y lo rentaban igual que lo que costaba para hacer un party, y nos lo dejaban todo así como si nos estuvieran dando a mitad de precio, menos de mitad de precio. Pero a todos y eso que era un cliente seguro que todos los domingos se rentaba. Entonces, hermanas, todo eso que hacen las personas así, se hace pues para Dios, ¿verdad? Amén. Pero tú lo haces para Dios
Y lo haces y a veces no eres un predicador y lo haces. Nosotros no éramos predicadores y lo hacíamos. Lo hace uno para Dios, pero Dios te toma en cuenta lo que haces para Dios. Usted, hermana, usted haga lo que pueda hacer para Dios. Todos nosotros hagamos lo que podamos para Dios. Si nomás puede compartir el video, compártalo. Si puede y haga esto, ore por el grupo, ore por la iglesia. Somos una iglesia, ore por la iglesia que estamos aquí en la casa. Ore por todos nosotros. Ore por la iglesia. Y el Señor le va a bendecir más. Porque si usted ayuda a que la obra de Dios se difunda, Dios le va a dar a usted más bendición. Si usted ayuda a que Dios difunda su palabra, a usted le va a bendecir más todavía. Pedro ayudó que se difundiera su palabra y ¿sabe qué? Y Pedro la estaba viendo duras. A Pedro le estaba yendo mal. Estaba yendo mal en lo que es muy normal que nos pase a las personas, que es en la economía. En tener su ganancia para poder salir adelante como hombre, su sustento. En su ganancia económica. Dice la palabra de Dios aquí, si usted se fijó en la lectura, dice la palabra de Dios que cuando Jesucristo fue, dice la palabra de Dios, dice aquí la palabra de Dios que ellos estaban lavando las redes, dice así, ¿verdad? Cuando lavan las redes, ¿cuándo es? Cuando ya terminan de trabajar, ¿verdad? Si pescaron o no agarró nada de las redes, nomás agarró basura, lo que haya agarrado, pero entonces, pues qué basura iba a agarrar, estaba más limpio, ¿no? Pero aunque no agarre nada, de todos modos las redes al final las tienen que lavar para que estén bien lavaditas, listas, acomodarlas bien, si las tienen que coserlas, prepararlas para cuando venga otra vez al siguiente día, cuando vayan a trabajar otra vez, echarlas, estén bien listas, preparadas para trabajar de nuevo, ¿verdad? Entonces ellos estaban ya con sus redes lavadas, ya habían dejado de trabajar Pedro, ya habían dejado de trabajar ellos. Pero fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dice así, el versículo 4, fíjese, en el versículo 2 dice que lavaban sus redes, pero el versículo 3 ya lo leímos, ¿verdad? Vamos a leer el 4 ahora. Dice el 4, cuando terminó de hablar, cuando Jesús terminó de predicar desde la barca de Simón, dijo a Simón, aquí viene la paga de Simón porque él trabajó para la obra de Dios, Dios le va a compensarle a pagar. Dice así, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. O sea que se metiera más profundo y que echara sus redes para pescar. Ahí Jesús le quiere pagar con peces lo que le ayudó a él para poder dar la palabra a la multitud, porque trabajó para la obra de Dios y permitió que Jesús pudiera dar la palabra de Dios desde ahí. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios. Y Pedro ya había terminado de trabajar porque ya habían lavado sus redes. El versículo 2 lo dice. El versículo 5 dice, respondiendo Simón, le dijo, Jesús le responde a Jesús, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Pues ya habían trabajado, pues ya habían dejado de trabajar porque ya lavaron las redes. Toda la noche habían trabajado, dice, y nada hemos pescado. Dice así la palabra de Dios, y dice así, más en tu palabra echaré la red. Lo leí así porque usted a lo mejor se quiere no terminar el versículo, ¿verdad? Pero lo dice ahí la palabra de Dios, que Pedro le dice a Jesucristo que ellos ya toda la noche estuvieron trabajando, o sea, no trabajaban un rato, él dice que toda la noche estuvieron horas y horas en la noche desvelándose, echando las redes y nada salía, echando las redes y toda la noche y nada pasaba, no había peces. No agarraban nada. Y por eso cuando Jesús llegó, pues ya era de día y estaban hasta lavando las redes. Pues no nos fue bien mal, no agarramos nada. Nada pudimos agarrar, ¿verdad? Estaban así. Nada pudimos agarrar. Pero cuando estaban así, hermanas, de que no habían recibido nada, ningún beneficio económico a ellos, Pedro, como sirvió a la obra de Dios para que Jesús pudiera dar la palabra a la multitud, entonces Jesús le da la recompensa, le dice, boga mar adentro, dice, y echa tus redes para pescar. Entonces Pedro le dice lo que había pasado, que ya lo dije, pero dice Pedro algo más, dice, más en tu palabra, dice, echaré la red. Entonces ahí lo que está haciendo, hermanas, Pedro es de que humanamente hablando, no tenía sentido echar la red, no tenía sentido. Porque toda la noche no pudieron pescar y a lo mejor es menos probable en el día que puedan pescar. Si la noche no pudieron, menos en el día a lo mejor, ¿verdad? Porque la noche es cuando sube la marea y andan los peces y todo. Entonces, si no pueden agarrar en la noche y tantas horas, menos ahorita en un ratito echarle y vamos a agarrar y es en el día, ¿verdad? Ya hasta lavamos las redes y todo, ¿verdad? Ya está todo listo pues para ya descansar, ¿verdad? Entonces, pero Pedro hace esto, aunque se ve que no tiene sentido hacer eso, no tiene chiste.
que no tiene lógica hacerlo, porque no vamos a agarrar nada, le dijo, más en tu palabra echaré la red. O sea, lo que está haciendo Pedro, hermanas, ahí es esto. Le dice, ir hermanamente, así está la cosa, ¿verdad? Pero como tú dijiste, yo lo voy a hacer, voy a confiar en ti. Como que Jesucristo le diga a ti, haz eso, y tú sabes que humanamente yo sé que no va a pasar nada, no voy a recibir eso que necesito. Yo tengo esta necesidad y yo sé que no va a pasar nada. Pero Dios dice, no, cree que yo te lo voy a dar. Haz esto y de ahí te lo voy a dar. Y uno lo hace y uno lo tiene que hacer y para recibir la cosa, la bendición de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios, si me acompaña en la lectura, dice así, el versículo número 6. Gracias, mi hermana. Y habiéndolo hecho, o sea, habiendo echado la red, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Fíjense, tantas peces pescaron y no tenía lógica que echaran la red y le echaron creyendo a Jesús y por creer pasó un milagro. Eso fue, aunque son peces, es un milagro porque no tenían que haber peces. Es ilógico. Pasó un milagro de Dios que hubiera peces y el milagro fue tan fuerte, tan grande que hasta las redes se rompían, no podían contener tantos peces, eran demasiados. Entonces pasó un milagro tan grande. ¿Por qué? Porque ellos escucharon la palabra de dirección que Jesús les dio. Jesús les dio dirección en su palabra, lo que tenían que hacer, les dio la palabra, les dio la dirección de lo que tenían que hacer, ir adentro del mar y echar las redes. ¿Y ellos qué hicieron? Ellos hicieron eso, lo que Jesús dijo. Entonces, ¿qué pasó? Recibieron la bendición de obedecer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, cuando viene a nuestra vida, hermana, nos da dirección. Y si lo obedecemos, nos da bendición. Amén. ¿Verdad? Pero si nomás viene a nosotros, hermanas, y no lo hacemos, no recibimos la bendición. Si Pedro no hubiera ido mar adentro, no hubiera recibido esa pesca. Jesús le hubiera dado ahí la oportunidad, pero si no hubiera echado la red, no hubiera agarrado la pesca. Por eso, hermanas, Dios nos da la palabra de dirección. Y al accionar la dirección que Dios da, hacer lo que Jesús te dijo, aunque no tenga lógica, no tiene sentido que lo hagas, y tú lo haces porque Jesús fue el que te lo está diciendo. Como Él le dice, mira Señor, la verdad es así la cosa, ¿verdad? Y ya le explicó cómo, y humanamente no tiene sentido, pues, ¿verdad? Pero, o sea, ya te intentaron y no se pudo. Entonces, pero como tú lo dijiste, como creo en ti, lo voy a hacer. Entonces lo voy a hacer por fe, y aunque no tiene sentido, uno hace las cosas y uno recibe la bendición. Pero si uno se queda, hermana, sin hacer lo que Jesús nos dice, no recibimos la bendición. Tenemos que hacer lo que Jesús nos diga, aunque no tenga sentido. Aunque no tenga sentido lo que Jesús nos dice, tenemos que hacer las cosas. Aunque no tenga sentido, no digo en lo espiritual, en lo humano. Porque humanamente puede que no tenga sentido algo, pero Dios sí lo dice en su palabra. Si Dios te habló a ti a través de una revelación, si Dios te habló a ti a través de un sueño, si Dios te habló a ti a través de su palabra, si el Señor te habla a ti por medio del Espíritu Santo de alguna manera, si Dios te habla a través de una profecía, si Dios te habla a través de una interpretación de lenguas, si el Señor te habla de alguna forma, te habla a ti el Señor, tienes que obedecerlo aunque humanamente no tenga sentido. Obviamente que las cosas que te dice Jesucristo no van a hacer que sean pecados, sino que humanamente decir, no tiene chiste, no va a pasar nada, pero no es pecado, lo voy a hacer. Pero tú dices, no, pero no tiene chiste, humanamente hablando, pero Jesús me lo dijo, Dios me lo dijo, lo voy a hacer y yo sé que Dios me va a bendecir. Porque Dios me lo dijo y fue lo que hizo Pedro. Pedro lo hizo así obedeciendo. Todos nosotros tenemos que ser así en el Señor, hermanas, aunque no veamos que no tiene sentido. Hacer las cosas, decir al Señor, más en tu palabra, ese es el punto, hermanas, en tu palabra lo voy a hacer. El punto es ese es el punto clave, de que es hacerlo, hermanas, conforme a lo que Jesús nos haya dicho. Ese es el punto clave, que si Jesús te dijo, hacerlo. Amén. Ese es el punto clave. Jesús te dijo, hazlo. Jesús te dijo, hazlo. Jesús te dijo, hazlo. Ese es el punto, porque Jesús nos dice, hay que hacerlo, aunque humanamente para la gente sea sin sentido, aunque humanamente ni nosotros mismos le encontramos lógica, pero si Dios dijo, lo voy a hacer, y al hacerlo Dios nos va a bendecir. Bendito sea el Señor. Dice ahí la palabra de Dios, y las redes se rompían de tantos peces que habían agarrado. Era un milagro de Dios, y no nomás un milagro de Dios muy grande. Continúa la lectura, dice la palabra de Dios, el versículo 7, dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, porque acuérdense que eran dos barcas, en una se fue Jesús para adentro, que era la de Pedro, y había otra barca también aparte. Le hicieron señas a los de la otra barca para que viniesen a ayudarles, porque se les estaba hasta rompiendo la red de tantos peces. Dice, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Te agarraron tantos peces que tuvieron que pedir a los otros que vinieran, a los otros trabajadores, a los de la otra barca,
que vinieran a ayudarles. Y cuando vinieron a ayudarles, que pues cada quien tiene su barca independiente, cuando vinieron a ayudarles, los otros, dice la palabra de Dios, usted lo ve aquí, que eran tantos peces que hasta las dos barcas se hundían, ni podían las barcas tener los peces porque las barcas se estaban hasta hundiendo porque eran demasiados peces. Aquí es una bendición, hermanas, bien grande, porque tanta bendición que era que ni Pedro la podía contener. Porque si Pedro la tuviera toda, hasta Pedro se hundía su barca. Y aún compartiéndola con otra barca entre los dos, las dos barcas se estaban hundiendo también. Era una bendición exageradamente muy fuerte. Una bendición que era hasta demasiada para Pedro. Y él que tenía necesidad, hablando económicamente, él tenía necesidad de generar su dinero, lograr su pesca para vender sus peces porque es de lo que él trabajaba. Y no lo tenía, pero por trabajar para Dios un poco, Dios le dio una bendición tan grande que ni él ni no la pudo contener, que hasta tuvo que compartir porque si no hasta se iba a hundir hasta abajo. De tan grande que era la bendición. Entonces, hermanas, si obedecemos lo que el Señor Jesús nos está diciendo, el Señor nos va a bendecir grandemente. Y que Dios diga, no, pero es que esto como que no, esto como que no. Pero si obedecemos a Jesús y Jesús nos está hablando y lo obedecemos a Jesucristo, nos va a una bendición grandemente, nos va a bendecir el Señor de una forma grandemente, que va a ser algo demasiado tan grande que hasta va a ser para bendecir hasta para los demás. Que va a ser para ustedes demasiado, para mí es demasiado, que es bendición hasta para compartir, hermanos, bendito sea el Señor. Hasta para compartir, ¿verdad? Como Jesucristo que tenía bendición hasta para compartir, dice la palabra de Dios, que la gente lo tocaba y era sanado, que las personas lo tocaban y era sanado, la bendición se desbordaba de Jesucristo. Entonces, así, hermanas, va a salir bendición de usted hasta para compartir, Dios le va a dar. Y aún al que le comparta, no le va a llegar poca bendición, le va a llegar una bendición grandísima que ni él mismo la va a contener, porque dice la Biblia que aún hasta los que le compartieron ahí la bendición que Jesús le estaba dando, aún a los que les compartió la bendición Pedro que Jesús le dio, aún a ellos también nos estaba hundiendo también, a la otra barca también, porque Jesús le bendijo grandemente. ¿Y por qué hizo todo eso Jesucristo? Por dos cosas. Primero, porque le ayudó en la barca, ¿verdad? Pero también porque le ayudó, ¿por qué lo hizo? Porque Jesucristo vio la necesidad también que no había podido, para que viera su poder. Y también ¿por qué lo hizo? Porque le creyó a Jesús. Porque le creyó lo que Jesucristo le dijo. Y nosotros, hermanas, tenemos que creerle al Señor Jesucristo lo que nos dice. Tenemos que ser gente que le crea lo que el Señor nos habla. Porque de esa manera es como vamos a recibir la bendición de Dios. Tenemos que tener nuestra fe, hermanas, bien firme en el Señor. Yo sé que vienen muchos dados, mucho ataque, pero tenemos que pelear mucho en ese aspecto. Porque sin la fe no se puede recibir la bendición de Dios. Si Pedro hubiera dudado, no, es que no tiene sentido, ay, Jesús no tiene sentido, no lo voy a hacer, no hubiera recibido esa bendición y ni los demás lo hubieran recibido. Cuando Jesucristo, yo me acuerdo de una ocasión que le piden sanidad y Jesucristo le dice a la persona que quiere ser sana, le dice, ¿crees que puedo hacer esto? Le dijo. Jesús lo podía hacer, pero le pregunta a él que si cree. Si la persona cree y le dice a la persona sí, y le dijo que sí cree, y Jesús le dijo, conforme a vuestra fe, se ha hecho. O sea, si la persona en el momento no hubiera tenido fe, todo el mundo hubiera recibido. O sea, lo que quiero decir aquí, hermanas, de que la bendición se recibe por fe, pues. Amén. Entonces tenemos que avivarnos en la fe. Tenemos que avivarnos en la fe. Tenemos que ser personas, hermanas, que de fe, pues. Tenemos que ser gente de fe, que le crea al Señor. Porque si no le creemos, ¿cómo vamos a recibir la virtud del Señor del cielo? ¿Cómo va a descender la virtud del cielo a nosotros si no tenemos la fe necesaria? Para hacer eso, hermanas, para arrancar, para la virtud del Señor, como cuando la gente lo tocaba y decía la bendición, es porque la gente creía, dice la Biblia, que mucha gente iba y quería que aunque sea los dejara tocar a Jesús. Dice que todos los que lo tocaban quedaban sanos. No nomás la mujer que lo tocó de flujo de sangre, dice la Biblia, que muchos lo tocaban y que querían aunque sea tocarlo. Y aunque sea que lo tocaran poquito, que eran sanados. Pero ¿por qué eran sanados? Porque la gente, todos creían. Amén. Creían. Entonces, así es como se recibe la bendición. Si Pedro no hubiera creído, no hubiera recibido la bendición. Entonces, nosotros, hermanas, tenemos que, cuando recibamos la palabra de dirección de Dios, que Dios nos diga, haz esto. Que nos diga el Señor que hagamos algo. Cuando Dios nos diga que hagamos algo, tenemos que hacerlo. Y aunque se vea que no tiene sentido, no, es como que no va a pasar nada, yo lo voy a hacer, no. Se ve que no tiene sentido, pero el Señor me dijo y yo lo voy a hacer. Amén. ¿Verdad? Amén. Yo lo voy a hacer. Aleluya, bendito sea el Señor. Y hermano, les voy a decir algo que no me acordaba. Mire,
Una cosa bien buena me acordé del Señor. Gloria a Dios, hasta me gozo. Yo estaba en la iglesia y en ese entonces yo no era el pastor de la iglesia, era el hermano José Rodríguez. Hermano José García. Y José Rodríguez era el de restauración con el que yo recibí a Cristo. El hermano, estaba en ese entonces el hermano José, mi cuñado, en ese entonces. Y yo estaba en el servicio así, viendo, y entró un hermano a la iglesia y se sentó retirado. Y yo lo miré y estaba la bendición de Dios, ¿sabes? La palabra así toda. Y él no decía nada, no decía amén, no decía nada. Parecía que era una persona inconversa, no lo conocíamos. Y parecía un inconverso. Y Dios me dijo, pedile que se reconcilie. Y yo no lo conocía a él, ni él me conocía a mí. ¿Ahí qué va a pasar? No, pero si voy, ¿qué tal si me dice, hey, ¿cómo que me reconcilie? ¿Qué es eso? ¿Qué es reconciliarse? Pues yo no sé, que sea un católico. ¿Y eso qué es reconciliar? Ahí te vienen dudas. O que diga, ¿cómo que reconciliar? Si yo estoy bien firme en Jesucristo, que soy un cristiano. Y él estaba bien serio, así ni cristiano parecía, porque estaba más serio sentado. Es un hermano y él predicaba antes la palabra de Dios. Y él sirvió en la alabanza de Dios también. Entonces, yo no lo conocí en ese entonces y Dios me dijo eso. Y yo lo miré y esperé el momento y me acerqué a su silla y le dije, reconcíliese al Señor, le dije. Y se hincó el hermano y oré por él y se reconcilió. Y después me dijo, no, yo en la cárcel, predicaba la palabra de Dios, estaba con un pastor. Después me dijo que él se quedó de pastor en una cárcel, estaba un pastor, el pastor lo quitaron. Pero después él se quedó de pastor ahí pastoreando. Y él era predicador, y era cristiano. Pero Dios me reveló de que él era cristiano y que le dijera que se reconciliara. Yo ni sabía ni lo conocía. Y fui y le dije, reconcíliese, le dije, y oré por él. Y entonces eso, hermanas, es un milagro de Dios, es una revelación de Dios que Dios me dio para su gloria. Ni me acordaba, fíjese de eso. Entonces, gloria a Dios. Entonces, cuando pasa eso, ¿qué me está dando hoy el Señor? Me está dando dirección. Una palabra de dirección. Y que si yo la acciono iba a haber bendición, le reconcilio de esa alma. Se iba a reconciliar. Y ese hermano un tiempo estuvo yendo a la iglesia con nosotros. Y llegó hasta ser servidor de la iglesia, hermanos de con nosotros también. Entonces, si yo no hubiera ido, hermanas, ¿qué tal si el hermano no se hubiera reconciliado? Y ni hubiera servido a la iglesia, ni nada. Entonces, hermanas, cuando uno recibe la palabra de Dios, se ve que no tiene sentido. ¿Cómo le voy a decir así? ¿Qué tal si él me dice? Yo siempre me acordaba de eso cuando me acordaba antes, que ya tenía mucho que no me acordaba, creo que tenía años que no me acordaba. Se me venía a la mente, cuando me acordaba de eso, antes, se me venía a la mente que una persona podría decir, pero ¿cómo le voy a decir? ¿Qué tal si me dice, ¿qué me reconcilie? ¿Qué es eso? Él se miraba como un inconverso, se quedaba sentado así, serio, nada, ni amén, ni aplaudía, ni nada y todo así. Y era cristiano, se miraba que ni conocía de Dios. Y si yo me digo, usted que reconcíliese al Señor, que el Señor le diga a usted dice, pero no, pero ¿qué tal si le digo? Y me dice, no, pero ¿cómo va a reconciliar? Si yo, ¿qué es eso? ¿Qué significa? Entonces, ahí está la prueba. Entonces, cuando Dios nos dé una dirección, hermana, se va a ver como sin sentido a veces, humanamente. Pero si usted lo hace, el Señor va a obrar con su misericordia y va a derramar su bendición en su vida y va a bendecir a los demás. Dios me hizo accionar ahí, me dio su dirección y me permitió accionar. Y cuando accioné, Dios bendició su vida porque lo restauró, se reconcilió con el Señor, se hincó y oré por él ahí para la gloria de Dios. Y a mí Dios me bendijo porque me permitió ser partícipe de orar por él para que Dios lo perdonara de nuevo. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanas, no para que lo perdone de nuevo y lo haga salvo, no, porque ya es salvo, sino para que lo perdone porque anda mal y su camino como hijo de Dios se ha restaurado pues, en el Señor. Entonces, si no hubiera accionado a eso que se miraba sin sentido, ¿cómo le voy a decir que tal si ni cristiano es? Si no hubiera accionado, hermanas, Dios no lo hubiera restaurado. Aquí Pedro, si no hubiera accionado porque no tenía sentido, se miraba humanamente, Dios no lo hubiera bendecido tanto que hasta su bendición no la pudo ni soportar, que la tuvo que compartir. Y lo compartió, ni la podía ni soportar, ni las dos barcas que estaban hundiéndose también. Entonces no hubiera pasado nada de eso. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, hermanas, que aunque Dios nos diga cosas que no tienen sentido, que lo hagamos. Aunque se ve que no tiene como sentido, que lo hagamos. Y seguir la dirección de Dios, lo que Dios nos diga, ¿verdad? Ya sé que lo he dicho muchas veces, como la vez de la oración que le digo que yo estaba orando y que estaban dos mujeres y Dios me dijo, esta sí, esta no, porque esta es así como yo quiero.
¿verdad? Y oré por la otra y Dios la bendijo bien fuerte. Y me dijo, ay, que Dios me bendijo así y todo. Y lo que yo sentí, ella también sintió la misma bendición, esa fuerte que Dios le dio. Entonces, hermanas, nosotros tenemos que, hermanas, seguir la dirección de Dios. Y en ocasiones sí se ve que tiene sentido, pero en ocasiones se ve, no, pero va a quedar ridículo, ¿cómo va a hacer eso? Pero usted lo hace y Dios se manifiesta. Entonces el Señor, aleluya, aleluya. Me acordé de algo, hermanas, tratamos una vez que predicamos en la calle, no sé si recuerdan, yo dije en la predicación, que predicamos en un parquecito allá por el 70, y yo dije en la predicación, y tú tal vez allá en tu casa me estás diciendo una grosería, yo dije así, y yo apunté por una casa así, y ya que se acabó la predicación, me habló mi hermano Javier, pues, que ya falleció, está con el Señor, me dijo, te hablan, y era un señor así como fiera, y me habló, ¿tú predicaste? Y le dije, sí. Es que tú dijiste, y tú que me estás diciendo una grosería. Dice, yo vivo allá, y me dijo la casa que yo apunté. Es una casa así enfrente de la calle, en un segundo piso. Dice, yo soy de allá, y fue donde apunté yo cuando dije. Dice, es que yo estaba allá, dice, y yo dije una grosería como tú lo dijiste, dice, y vino para acá a ver qué. Y estaba sorprendido porque Dios, cómo yo le estaba diciendo lo que él estaba haciendo allá. Y vino hasta que me quiso conocer quién era yo. Pensó que yo era otro hermano que él vio una vez en una iglesia, no sé. Y pensó que era yo y me vino a conocer quién era. Y quiso verme. Entonces, hermanas, tenemos que seguir, volviendo al tema de la dirección de Dios, tenemos que seguir la dirección del Señor. ¿Verdad? Y Dios nos va a bendecir grandemente, hermanas. Y trabaje para Dios lo que pueda. Mira, hermanas, yo me acuerdo cuando conocimos a Cristo, no podíamos hacer folletos y hacíamos hasta folletos como hasta de dibujitos, ¿no? Hasta con lápiz dibujamos el monito como que se está yendo, el otro como que se está quedando, como que hay fuego y que te puedes perder, mira, no, recibe a Cristo, no sé. Y como hay versículos se saca la mano así, una J Juan o no sé qué, y así, hasta con lápiz, y luego lo imprimíamos y salía bien así como bien dibujo así, y como no éramos buenos para dibujar, como dibujo así como hasta como más de niño, no sé, y así, venga, te invito a los servicios y damos a la gente, y todo eso Dios lo toma en cuenta, así es. Y yo me acuerdo que yo andaba en la calle así, y le hablaba a la gente de Dios, salíamos a evangelizar todos, y les hablaba, y que el Señor, yo me llevaba mi Biblia así, no crean que puro, les hablaba a la gente, y le decía, ¿quieres recibir a Cristo? Y dice, no, que sí, le decía, ¿quieres recibir a Cristo? Si quieres, soy todo por ti, para que ahorita lo recibas, y a veces oraba por la gente en la calle, Señor, amado, y así, yo nomás solo en la calle gritando. Pero para el Señor no hace uno, pues. Entonces todo eso Dios recompensa todo eso. Todas las cosas nos recompensan Dios, ¿verdad? Entonces, hermanas, cuando Dios nos diga algo, hay que hacerlo para el Señor. Y Dios nos va a bendecir grandemente. Tenga o no tenga sentido. Vamos a continuar la lectura, hermanas, porque esta porción ya la vamos acabando, ¿verdad? Estamos en el versículo 7, ¿verdad que sí? Sigue el 8. Dice el 8, dice, es que tengo que mover la lúpira para que se vea más bien. Dice, viendo esto, Simón Pedro, viendo esa grande bendición, dice, cayó de rodillas ante Jesús. Fíjese, se cayó de rodillas ante Jesús. O sea, se hincó atrás de rodillas al Señor, así cayó de rodillas, algo atrás como que se dejó caer así de rodillas al Señor. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dice, diciendo y dijo esto, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y entonces el Señor. Mira, hermanas, les voy a decir una cosa y que Dios nos va a ayudar, nos ayuda. ¿Saben ustedes que la bendición de Dios tiene muchos objetivos, ¿no? O sea, Dios da su bendición con el deseo de cumplir ciertas cosas que Él tiene en su corazón. Una de las cosas que Él tiene en su corazón, hermanas, al bendecirnos, es que hacemos la bendición y lo que ocupamos. Pero una de las cosas que Dios busca también, hermanas, con la bendición es movernos con un arrepentimiento. Amén. Miren, hermanas, dice la palabra del Señor, si usted lee los evangelios, dice la palabra de Dios, Jesús lo dice, Jesús es el que lo dice. Jesús fue a una región a dar la palabra de Dios, hermanas. Hizo milagros, hizo maravillas y la gente no se arrepintió. Entonces dijo Jesucristo que como no se arrepintió, cuando venga el castigo, ¿verdad? Cuando venga, hermanos amados, cuando venga la condenación, cuando venga el castigo, es que habla una parte creo que de la condenación y otra parte del castigo, pero cuando venga, hermanos, dice la palabra de Dios, Jesucristo dice que va a ser más tolerable para Sodoma y para Gomorra. Sodoma y Gomorra, hermanas, el Señor hasta los mató. No esperó que se murieran, Jesús mismo los mató con fuego, los mató mismo Dios.
Porque estaban tan mal que el Señor no aguantó que se prendió una vez. Ya, es que no, que bueno, ya tenían al Señor hasta el tope, pues. Ya, no soportó más el Señor. No soportó más. Dice que había llegado hasta arriba, hasta el cielo, pues. La noticia de que ellos estaban muy mal, pues hasta allá llegaba, pues. Dice lee Génesis, ahí se menciona. Entonces, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, Jesucristo lo dice, que para Sodoma y Gomorra va a ser más tolerable el castigo que para los países que recibieron, para los lugares que recibieron la bendición de Jesús, que él hacía milagros y que les daba ahí la bendición y que no se arrepintieron. Fíjense, y Jesucristo habla que si eso se hubiera hecho en Sodoma y Gomorra, lo que él hizo en esas partes, dice que se hubieran arrepentido rápido, dice. Que se hubieran arrepentido. Que hubieran permanecido hasta hoy, que todavía existiera Sodoma y Gomorra, que ni hubiera sido ni destruido. Sí, con ellos se hubiera hecho todo eso que él andaba haciendo en las demás partes, que no se arrepintieron. Pero como no se arrepintieron de la bendición de Dios, les va a ir peor. Entonces lo que Dios busca con la bendición, hermanas, es que nos arrepintamos. Dios nos bendice grandemente, pero no para que nos hagamos vanagloriosos. No para que nos creamos como más grandes que los demás hermanos. No para que nos creamos más grandes que las hermanas. No para que las hermanas se crean más que los hermanos o que las hermanas. Dios nos bendice, hermanas, a nosotros grandemente, bendice a su iglesia grandemente, para que sí, para darnos lo que necesitábamos, para llenarnos de gozo, pero también para que usted diga, bendito Dios. Yo, Señor amado, ¿cómo me bendice, Señor? Límpiame porque estoy lleno de pecado. Perdóname, Señor amado. No soy digno de ti, no soy digno de que me des esta bendición. Si tú sabes cómo me la llevo, Señor, cómo ando, Señor, qué tan frío estoy, y tantas cosas que he hecho, y todo lo que hago, y todo lo que digo, todo lo que veo, y todo lo que siento, y todo lo que pienso, y cómo me bendice, Señor. Y no soy digno, Señor. Perdóname, Señor amado. Es lo que hizo Pedro. Dice la palabra es que al ver la bendición tan grande para que le dio el Señor Jesús, lo que hizo él, dice que tuvo miedo, dice. Y los que estuvieron con él también tuvieron miedo. Y lo que pasó, que dice que se cayó de rodillas. O sea, se dobló, cayó al suelo hincado. Y cuando cayó al suelo hincado hacia ante Jesús, porque no fue al suelo nomás, fue a Jesús al que le cayó. Dice que le dijo a Jesús, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Reconoció su pecado. Y le dijo a Jesús que se apartara porque no se sintió digno de Jesús. Porque reconoció que Él es puro, sin mancha, sin pecado, que Él es Dios, que Él está limpio. Y al ver la bendición, reconoció que Él estaba sucio y que Jesús era limpio. Miró la grandeza del Señor. Entonces, cuando hizo eso, hermanas, que hizo ese reconocimiento, fíjense lo que Jesucristo le dice. El versículo siguiente dice, es el versículo número 9. Dice el versículo 9. Dice, porque por la pesca que había hecho, dice, el temor se había apoderado de él. Por eso hizo eso Pedro. Dice, y de todos los que estaban con él, lo que mencionaba, versículo 10. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Continúa, dice el versículo 10, dice, que eran compañeros de Simón. Dice, aquí se le quería llegar ahorita, dice, pero Jesús dijo a Simón, pues dijo que se apartara de él porque no se sentía digno de Jesús. Dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Jesucristo dijo, no temas, de ahora ya no vas a pescar peces, vas a pescar personas. O sea, Jesucristo, como se humilló ante Jesús y vio que estaba el sucio, hermanas, vio que él estaba en pecado, que él estaba mal delante de Dios, que él estaba mal, pues que él estaba en pecado, estaba indigno de Jesús, no se sentía digno de Jesús, aparte de mí, porque no se sentía digno de Jesucristo. Como la Biblia decía de un centurión que creyó que Jesús tenía el poder de hacer todo lo que Jesús quisiera, y le dijo a Jesús que si iba y que si sanaba a su siervo, y dice la palabra de Dios que antes de que llegara a su casa, dice la palabra de Dios, que le mandó a unos amigos a decirle, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, dice, mejor nomás di la palabra y mi siervo sanará, dice, porque no soy digno de que entres, porque la gente, hermanas, cuando Dios toca su corazón, no se siente digna. La iglesia, cuando Dios toca nuestro corazón y nuestros ojos nos los abre, nos sentimos dignos del Señor, porque vemos cómo estamos de sucios de pecado, y vemos cómo nosotros estamos de sucios y que somos indignos de estar con el Señor. Nos sentimos, hermanos, indignos del Señor. Entonces, cuando él sintió eso por ver la bendición de Dios, creo que la bendición debe provocar en nosotros el arrepentimiento, que es lo que Jesús dijo, que nos iba a castigar a peores porque no se arrepentían cuando Dios los bendijo, cuando Jesús los bendijo sanándolos, que ya lo comenté todo eso. Entonces,
Cuando ellos no se arrepintieron, Jesús dijo que por eso los iba a ir mal. Y este hombre, como sí hubo de él un arrepentimiento, él hubo un sentimiento de que yo estoy sucio, estoy en pecado, es un sentimiento de que se sintió indigno del Señor. Entonces el Señor lo que hizo con él, ¿qué fue? No hizo como con nosotros, peor te va a ir a ti porque te bendije grandemente. Y peor te va a ir, no, sino que a él le dijo hasta más bendición para él, le dio todavía por haberse humillado ahí de rodillas al Señor y de reconocer que no era digno del Señor que es limpio y puro, sino lo que le dijo Jesucristo, desde ahora ya no vas a hacer. Le dijo, no tengas miedo, le dijo, primeramente, o sea, no tengas miedo, tranquilo, ten paz, ya no tengas miedo, no tengas miedo, le dijo, no tengas miedo, desde ahora vas a ser pescador de hombres. Entonces, de otras cosas, en otras palabras, perdón, está diciendo que, o sea, le está ofreciendo más bendición de la que ya le había dado. No lo está señalando de que estuvo mal en su reacción ante la bendición de Dios como Jesús lo hizo con otros, ¿verdad? Y que peor le iba a ir en el juicio, sino que le está diciendo que Jesucristo por su humillación le está hablando de que más bendición viene hacia él. Que ahora ya no va a pescar animalitos para comer, sino va a pescar a almas para Jesucristo. Y que no tenga miedo, que esté tranquilo. ¿Por qué? Porque se humilló al Señor. El que se humillare va a ser levantado, va a ser exaltado, pero el que se exalte va a ser humillado, dice la palabra de Dios. Si uno se exalta, Dios nos humilla y al rato andamos todos humillados y la gente nos vea. Y si nos humillamos al Señor, al rato el Señor los anda usando. ¡Aleluya! Así es, si usted se humilla a Dios, Dios lo exalta a la persona. Y es lo que Jesús aquí hizo, lo exaltó en darle esa bendición por humillarse. El versículo 11 dice así, el último versículo dice, y cuando trajeron, dice, a tierra las barcas, dice, fíjense lo que dice aquí, cuando ya las barcas del mar las trajeron con todos los peces a la playa, ¿qué pasó? Dice, dejándolo todo, lo siguieron. Ese es el amor a Cristo. Dejaron todo y lo siguieron. Pedro tenía su barca, que era, hermanos, era su taller de trabajo. Si no lo tenía, ya aquí iba a ser de su vida, no iba a poder comer, no iba a tener nada. Su taller de trabajo, con muchísimos peces que había agarrado un buen dinero ahí, muchísimo dinero. Y al llegar a tierra, no le importó todo, dejó todo el dinero que el mismo Jesús le había dado. Dejó su mismo barco que él lo había comprado, sepa cómo lo había conseguido. Dejó todo. Cuando llegó a tierra, ahí se quedan a ver quién se come los pescados, quién se queda con es que esos son demasiados, a ver quién se queda con mi barco, ahí que ver qué pasa. Yo sigo a Jesucristo. Dejándolo todo, le siguieron a Jesús. Aleluya. Eso es lo que debe provocar la bendición, hermanas, que Dios nos bendice a nosotros y que es seguirlo al Señor. Amén. Ahí me llegó a tocar ver hermanos que estaban en la iglesia, buscaban de Dios y no tenían trabajo y buscaban de Dios, estaban muy fervientes y de repente, hermano, ya agarré un trabajito y que con eso voy a ayudar hasta la iglesia y que sepa qué y así. Y yo, no, hermano, pues como usted ve, hermano, la verdad, pues si no puede, no, hermano, la verdad no, porque pues no ando buscando sacarle nada de beneficio a los hermanos para la iglesia ni nada. No, ustedes saben, hermanas, que así es la cosa. Y yo le decía, no, hermano, me acuerdo de ese hermano. Y nomás agarró el trabajito y se metió tanto, quería ganar más, y el tío ya nunca fue a la iglesia. Entonces hay hermanos que Dios los bendice, ya me bendijo, ¿verdad? Ya me dio el Señor esto, ya tengo más, ¿verdad? Y ya tengo más, esta bendición, mira, Dios me dio dinero, Dios me dio ese trabajo, Dios me dio esto, Dios me dio los papeles, Dios me dio esto, y cuando ya se los da, se olvidan de Cristo, y ya nunca buscan de Dios. Entonces no es la cosa así. Si Dios te da la bendición, y aún te da la bendición, te da el dinero, te da los papeles, te da el trabajo, te da lo que te da la herencia, te da lo que sea del familiar que es rico, que ni sabías que te iba a dar algo en la vida, te da lo que te da. Y si tienes que dejarlo por Jesucristo eso, para seguirlo a Él, tienes que dejar todo eso, tú dices, Señor, sí, y lo dejas todo para seguirlo a Él. Amén. Ese es el que es de Cristo. Y Pedro así fue, no tenía peces, no tenía eso, la ayuda económica, pero Jesús se la dio. Y cuando se la dio, ¿qué hizo? No dijo, pues ya tengo, pues ahora sí, ¿verdad? Ah, Dios sí me bendijo y ya me la llevo la bendición. No, dijo, sí, ¿verdad? Y se humilló con el Señor y todo, ¿verdad? Pero cuando vio que era o los peces o sigo a Jesús, porque Jesús seguía caminando. Si te quedabas, Jesús llegaba como llegando aquí. ¿Y cómo estaba? Y así empezaba a dar la palabra a Jesús. Y de repente, ya me voy. Y usted dice, sí, bueno, vaya Jesús. Ahí se quedó usted y Jesús sigue, él se va y ya. El que lo siguió y el que no. Así Jesús lo hacía. Y él, al que recibió la bendición económica y todo, Pedro,
Y Jesús se la dio. Él no se quedó, ay, que la bendición económica y es todo para mí, no. Si aún la tengo que dejar, esa bendición que Dios me acaba de dar económica, por Jesús, yo la dejo. Y la dejó todo. Y no nomás dejó la bendición que Jesús le dio, le digo, hasta dejó hasta la barca, que quién sabe cómo la había conseguido, Hasta dejó hasta eso de más todavía. Porque para el Señor, hermanas, no debe estar primero la economía, pues no debe estar primero lo material, debe estar primero Jesucristo. ¿Verdad? Entonces el Señor, dejándolo todo, siguió al Señor. Vamos a hacer una oración, hermanas. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a cuando nos dé su palabra de dirección, hermanas, obedecer para recibir su bendición. A obedecer.